Bienvenidos y bienvenidas a este espacio educativo. El día de hoy estaremos hablando acerca de muchos aspectos importantes en cuanto a la educación y la organización de la misma. Mi nombre es Juan Alberto Cabrera Claros, estudiante de profesorado en química, y yo les voy a hablar acerca de la organización docente. Como proceso, la organización docente es un conjunto de actividades, tareas y decisiones tomadas por las autoridades y líderes de la institución educativa, con la finalidad de alcanzar los objetivos educativos propuestos. Es decir, la organización docente se puede entender como aquel proceso que define las actividades a realizar durante el desarrollo de un ciclo, de una asignatura, de un curso o de un periodo escolar, donde el profesor necesita tener establecido a qué grupo de estudiantes va a atender, qué tan numeroso va a ser, si va a tener estudiantes de diversas áreas o de diversas carreras, si va a tener estudiantes de una misma especialidad, cuántas horas les impartirá en cuanto al desarrollo de las clases, ya sea por día, por semana o por mes, el horario que debe de cumplir, las fechas para la realización de las evaluaciones, entre muchos otros aspectos que son muy importantes, ya que conllevan a una correcta organización educativa y que van enfocadas a brindar un servicio educativo de calidad. El grupo clase se puede organizar de varias maneras en específico. Algunas de ellas son en función de la duración del grupo, duración larga o casi estable. En este punto es donde el docente debe definir de qué manera organizará sus estudiantes en cuanto al desarrollo de las actividades que va a proponer, por lo que puede optar por formar grupos que sean para todas las actividades a lo largo del ciclo o de la materia, o formar equipos cada vez que plantea un trabajo, equipos diferentes. Esto le va a permitir organizarse de una mejor forma de cara a la previa, al desarrollo y al final de las sesiones de trabajo o a las jornadas de clase. Luego tenemos por ahí la duración corta u ocasional, que es donde el docente crea grupos de formación que serán utilizados solamente para el desarrollo de la tarea en específico que se ha planteado. Esta parte ayuda mucho a fomentar los vínculos de amistad, las relaciones interpersonales en el grupo clase, debido a que habrá una interacción con todos los miembros del equipo. Por último, tenemos en función de quién determina la formación de los grupos. Si el grupo es el alumnado, pues específicamente estará formado por los propios estudiantes que ha sido definido por iniciativa propia o decisión del docente. El profesor no va a intervenir a menos que haya un conflicto o una problemática. Y si ha sido el profesor quien ha definido por ahí el grupo, pues siempre va en búsqueda de las interacciones y de los aprendizajes significativos en un grupo clase determinado. El docente va a crear esos grupos de trabajo seleccionando cada integrante cuidadosamente, o puede ser de forma aleatoria, de forma unificadora que permita que los estudiantes se motiven y se unan como grupo clase, fomentando la diversidad de cada uno de ellos y asignando los roles en cuanto a las habilidades, tomando como base esas destrezas que posee cada uno de ellos. Buenas noches, mi nombre es Luis Samuel Aparicio Arias y en esta ocasión estaré explicándoles acerca del tema formas de organización del grupo clase. Y
Las formas en las que un docente puede organizar el grupo clase son muy variables, todo de acuerdo a los procedimientos o parámetros que se utilicen en cuanto a este proceso, en donde debemos de tomar en cuenta los siguientes puntos, y uno de ellos es el número de alumnos del grupo clase que se deben de tomar, como por ejemplo el número de estudiantes en específico para poder llevar a cabo ciertas actividades a realizar o que se tomen en cuenta, no excediéndose la cantidad de estudiantes que puedan presentarse. El espacio absoluto o espacio docente, en donde se encuentran las herramientas didácticas necesarias para poder impartir las actividades de la enseñanza. Tenemos también la posibilidad de diferenciación de áreas de trabajo, como venía diciendo, en relación con el espacio absoluto, ya sean estas actividades que el docente pueda promover en áreas como la biología, la física, la filosofía, la geografía, entre otras. También podemos presentar la diferenciación de actividades, niveles o cargos, es decir, que se dejará al estudiante según el nivel académico al que pertenezcan, ya sea un nivel académico superior, medio, básico, según las actividades que se le puedan asignar y las cargas que éstas posean. Por último, viene siendo las características del espacio disponible, el equipamiento fijo y la forma y el material que se debe de implementar. Tenemos las formas de organización del proceso docente educativo, y pues en esta más bien se viene siendo como la introducción, en donde el docente y el estudiante llevan una relación, siendo parte del docente del proceso educativo, para que así el docente pueda evaluar las habilidades y las capacidades que el estudiante posea durante el desempeño del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, tenemos una idea que Juan Amos Comenius dijo, que había que definir primero el objetivo y el contenido, que primero se propone el objetivo que se requiere lograr y que el estudiante comprenda la verdad, para que así luego pueda impartir el contenido que se está desarrollando. En el siguiente punto tenemos los diferentes sistemas de organización en la enseñanza, que son la individualidad, que esta permite que ajuste las características y particulares del estudiante, sobre todo en la retroalimentación a medida vaya el estudiante aprendiendo. Tenemos también el grupo clase, que viene siendo a través del grupo de los temas que puedan comprenderse mejor, porque si viene siendo en grupo, cada quien tiene su manera de pensar y es una manera más fácil de aprender, y el docente pues serviría como un orientador, por así decirlo. También tenemos la conferencia de seminario, que durante la conferencia el estudiante recibe la información, la adquisición y las habilidades y los hábitos que éste va adquiriendo a medida van pasando los días, y que estos van independientemente van desarrollándose durante el proceso de seminario. Y bueno, esta ha sido mi participación en cuanto a los diferentes procesos y las características que se deben de tomar en cuenta en la organización de la enseñanza. Y muchas gracias. Interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad puede ser vista de diferentes puntos y va a ser concebida de diferentes formas. En el ámbito educativo puede ser vista como una estrategia pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de estas para lograr una meta de un nuevo conocimiento. Por otro lado, esta se define como un esfuerzo indagatorio y convergente entre varias disciplinas, pero que persigue el objeto de obtener cuotas de saber acerca de un objeto de estudio nuevo, diferente a lo que pudiera estar previamente delimitado disciplinaria o multidisciplinariamente. En lo que respecta al área de la educación, esta se centra en la protección de especificidades disciplinarias y no en el establecimiento de vínculos interdisciplinarios. En el ámbito educativo, trata sobre cómo desarrollar situaciones de aprendizaje a partir de varios modelos organizacionales. Algunas condiciones necesarias para la aplicación de la interdisciplinariedad en el campo educativo. Tenemos 5. Como primera, vincular la razón, la mano y el corazón. Esto significa que la actividad interdisciplinaria debe
pretender una búsqueda de sentido, una búsqueda de la funcionalidad, una búsqueda de lo humano. Garantizar la gestión y la formación en el ámbito de la educación. Y crear un currículum integrador. Un enfoque interdisciplinario necesita al principio una articulación integradora del currículum a nivel curricular. La utilización del enfoque interdisciplinario solicita la implementación de una fuente de integración entre las disciplinas académicas que lo componen. Existen 3 diferentes principios que, en cierta manera, apoyan el trabajo de articulación entre las diferentes materias escolares, que permiten la adopción de una perspectiva interdisciplinaria con un propósito integrador. En primer lugar, tenemos que la interdisciplinariedad curricular no tiene como objetivo principal la desaparición de disciplinas, o también lo que es el establecimiento de una metodología, un lenguaje, técnicas y objetivos específicos en común, o incluso la combinación de todos estos componentes. En segundo lugar, tenemos que la interdisciplinariedad curricular se basa en lo que son los principios de igualdad y complementariedad entre los diferentes contenidos de aprendizaje. En tercer lugar, tenemos que la interdisciplinariedad curricular debe estar sustentada en lo que es la existencia de una estrecha relación entre los conceptos de interdisciplinariedad e integración. Continuando con las características, tenemos en la cuarta característica que tiene el enfoque interdisciplinario en lo que es la educación, es que ésta garantiza la coherencia vertical entre lo que es el currículo, la didáctica y la pedagogía, la cual nos dice que el enfoque interdisciplinario necesita también de la articulación integrada entre el currículo y la práctica en el aula, teniendo en cuenta que la transición del nivel curricular al pedagógico exige una gran medida de mediación de los didácticas en las disciplinas escolares. Y como última característica es que esta adopta uno o más modelos pedagógicos también interdisciplinarios, teniendo en cuenta que la actualización en el aula del nivel pedagógico, cuando éste se asocia al nivel didáctico de la planificación, puede necesitar del uso de un modelo de enseñanza interdisciplinario. Grados de la interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad consiste en la adaptación de métodos y técnicas de una disciplina a otra. Tenemos un grado de aplicación, un grado epistemológico y un grado de concepción de nuevas disciplinas. En el primero, se puede evidenciar, por ejemplo, con los conocimientos de la física nuclear aplicados a la medicina, el cual da como origen nuevos tratamientos para el cáncer. En el segundo, podemos evidenciarlo, por ejemplo, con la lógica formal aplicada al derecho, el cual da como origen un análisis epistemológico muy interesante del derecho. Luego tenemos un grado de concepción de nuevas disciplinas en el cual tenemos varios ejemplos. El primero, la matemática aplicada a la física, da como origen a la física matemática. Por otra parte, tenemos también a la física de partículas influenciada por la astrofísica, la cual da como origen a la cosmología cuántica. También tenemos a la matemática de los fenómenos meteorológicos y la matemática de fenómenos de la bolsa económica, la cual da origen a la teoría del caos. Por último tenemos al arte, el cual es influenciado por la informática, el cual da como origen al arte informático. Dicho esto, podemos hablar de enfoque tradicional y un enfoque moderno de la interdisciplinaridad. En el enfoque tradicional es muy conservador y contribuye muy poco al alcance de altos niveles de desempeño e innovación. Es decir, que no se le da mucha importancia al trabajo colaborativo. Luego tenemos el enfoque moderno, el cual nos dice que es una perspectiva integral, el cual requiere redefinir las habilidades y competencias considerando aspectos tales como la información con base a competencias, que conlleva a integrar disciplinas, conocimientos, habilidades prácticas y valores del sujeto.
En esta ocasión vamos a hablar lo que es gestión escolar, en el cual el concepto de gestión podemos decir que son aquellas acciones para repercutir en un bien común o producir soluciones a un problema determinado, es decir, hacer, en el cual este tipo de acciones pueden estar orientadas hacia la consecución de ciertos objetivos en el que desarrollen, en el cual este tipo pueden estar orientadas en cualquier área que se desee trabajar. Cuando hablamos de gestión escolar, es aquella que intenta ver la formación como un todo organizado y sistemático, en el cual puede incluir acción, herramientas o proyectos desarrolladas para el mejor funcionamiento de este tipo de plantas. También este tipo de investigación da un enfoque estratégico a la forma en que podemos manejar la escuela. Podemos decir que el desempeño de estas mismas se pueden dar a través de diversas técnicas, instrumentos o conocimientos para consolidar un buen desarrollo académico en el estudiantado. También tendremos que tener en cuenta 4 pilares esenciales. Ya vemos director, docente, comunidad y padres de familia, ya que en un ambiente escolar se precisan que los directores sean como un tipo líder en el cual sean capaces y podrían ser capacitados para poner en práctica este tipo de acciones, en el cual también podríamos fijar metas, promover o prever futuro, anticiparse a las situaciones y por lo tanto ser proactivo. Pero para ello también tiene que incluirse el docente comunidad y ya sea mejor lo que son los estudiantes, porque si no, no se podrían dar a cabo lo que es organizar, dirigir y coordinar, ya que como lo venimos dando son tareas que no solamente son exclusividad del director. Mi nombre es Giovanni Alfredo González Morales y tengo el gusto de hablarles sobre los diferentes tipos de gestión escolar que existen. La primera gestión es conocida como gestión directiva y pedagógica. Es la encargada de ejercer el liderazgo y control administrativo del plantel, a la vez que actualiza y revisa las dinámicas recreativas, sociales y psicológicas que acompañan el acto educativo. También es conocido como el eje central del proceso formativo de los estudiantes, por lo que se enfoca en cómo estos aprenden. En sí, la gestión directiva se encarga de garantizar y orientar las necesidades que una escuela puede llegar a tener, ya sea a corto plazo o a largo plazo, y la pedagógica es aquella que se encarga en enfocarse directamente cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje en los centros educativos. La gestión financiera y administrativa dice que se enfoca en asegurar la supervivencia a largo plazo de la estructura general del centro escolar, gestionando de la mejor manera posible sus recursos humanos y materiales. Esta gestión está orientada a garantizar un ambiente de seguridad a toda la comunidad educativa de un centro escolar. La gestión de la comunidad dice que implica la promoción de la participación ciudadana, los planes de intercambio, los programas de estímulo al investigador, el fomento al crecimiento profesional y otros aspectos de la comunidad educativa. En esta gestión son partícipes todas las entidades indirectas que benefician el proceso educativo en un centro escolar. También existen niveles de la gestión escolar, los podemos identificar como primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. El primer nivel es el de las variables de origen o iniciales. Este nivel dice que se enfoca en identificar a los alumnos por su nivel económico, nivel capital social y nivel cultural. El segundo nivel es el nivel de las variables de naturaleza curriculares. Se enfoca en conocer el currículum educativo para poder hacer cambios que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje. El tercer nivel es conocido como el nivel de las variables de organización y gestión
escolar. Dice que un buen manejo de este nivel va a beneficiar ya sea a corto plazo, a largo plazo o a mediano plazo el desarrollo administrativo y educativo de cualquier centro escolar. Mi nombre es Jacqueline Azucena Márquez Hernández, de profesorado en biología. Continuando con la temática, les hablaremos de la pedagogía escolar. Pero antes de empezar, necesitamos conocer qué es la pedagogía. Dice que la pedagogía es la ciencia que estudia la educación. El objeto principal de su estudio es la educación, como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos en otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de educación. Entre estas ciencias tenemos la historia, la psicología, la sociología y la política. Asimismo, se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias y la pedagogía es la madre de todas las ciencias y disciplinas de la educación. Etimología de la pedagogía. Este concepto pedagógico proviene del griego paidagogeo, paido que significa niño y agogeo que significa guía. Se cree que este término hace alusión a los primeros pedagogos de la antigua Grecia, que eran aquellos esclavos que debían llevar a los niños a la escuela. No debemos enseñar lo que sabemos, sino lo que son capaces de aprender los alumnos. Mi nombre es Marvin José García Ramos, soy estudiante del profesorado de física. Siguiendo con la temática de pedagogía escolar, es muy importante conocer la definición del tema. Entonces, según el autor Wegner, él nos plantea que es importante considerar a la pedagogía escolar como la ciencia que tiene que ver con la escuela y la enseñanza. También otros autores han analizado los diferentes enfoques de la pedagogía escolar, como Herbert, Pestalozzi, Montessori, Piaget y otros. Cada uno de ellos han aportado elementos que pretenden orientar y regular el proceso de enseñanza y aprendizaje, incorporando aportes significativos. El docente o pedagogo cumple un rol muy importante en los centros educativos porque él guiará, apoyará, orientará, capacitará al estudiante. Los educadores son muy importantes en la educación. Él siempre tendrá en cuenta todos los problemas, deficiencias que el alumnado tenga a la hora de que él planifique, ya que él se encarga de analizar, planificar, organizar, desarrollar, investigar y evaluar la educación en todo su desarrollo, desde una perspectiva social o educativa. El docente debe de crear un espacio donde la escuela para los estudiantes sea un lugar interesante y agradable, donde exista una sana convivencia. Además, debe promover el deseo de saber y aprender. La pedagoga Blavatsky se refiere a la escuela y sus docentes y expresa lo siguiente: los docentes actuales podrán o no enseñar lo que la gente y las sociedades actuales necesitan de la escuela, pero atienden y comprenden a millones de niños y de jóvenes que de otro modo estarían en las calles. Podría ser verdad que no se aprende lo que se espera, que la escuela pierde legitimidad frente a nuevos métodos de aprendizaje y nuevas realidades culturales, pero la escuela es un espacio de encuentro con otros, ya que si algunos estudiantes no buscaran estudiar, ellos podrían tomar caminos distintos como lo es la violencia. Además, la escuela es una institución que orienta a todos los jóvenes estudiantes hacia el futuro, no solo porque trabaja con ellos, sino porque los niños, jóvenes y ciudadanos que se forman dentro del centro educativo no son solo habitantes de un tiempo y un espacio, sino son forjadores de una nueva sociedad. Mi nombre es José Baltasar Cigarán Mejía y hoy les estaré hablando de las características de la pedagogía escolar. La primera característica es que ayuda a planificar de manera efectiva la enseñanza y el aprendizaje. La planificación de este proceso a través de la pedagogía permite la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, planteando la selección y organización de las actividades curriculares de la institución en función a los objetivos y con base en los recursos humanos, ya sean económicos, materiales, el interés y las necesidades de la comunidad.
Otra característica es la utilización de diferentes métodos. Se define o aplica de mejor manera para cada estudiante, tomando en cuenta el medio que lo rodea y la distinción. Como sabemos y hemos estado estudiando, cada niño es diferente, tanto en habilidades, actitudes, creencias y ritmos de aprendizaje. La pedagogía nos da la base para atender a la diversidad. Se encarga de transmitir, compartir y enseñar nuevos conocimientos, habilidades y competencias. La pedagogía, junto a los maestros o profesores, se encarga de transmitir y compartir y enseñar nuevos conocimientos a los estudiantes. Todo esto con el fin de que se desarrollen de una mejor manera. A través de la pedagogía se hacen los planes de estudio donde se plantean qué hacer, cómo hacerlo y qué objetivos quiero lograr con esta planificación. Ahora tenemos que cuenta con diferentes enfoques, tipologías y visiones. Según la bibliografía que queramos consultar o que estemos consultando, la pedagogía tiene diferentes perspectivas, como la de Paulo Freire, que consiste en una lectura crítica del mundo que nos rodea, ayudando a que no se genere desesperanza, sino que se genere esperanza y un espíritu de construcción a lo nuevo, a través del diálogo y la investigación. Y también tenemos la de Lex Vygotsky, que nos dice que los niños no se desarrollan aislados, por lo que el aprendizaje de los niños debe darse en un ambiente social, en donde socialicen con otros niños y con sus maestros. Y la última característica se apoya en la diversidad de ciencias sociales. La pedagogía es una ciencia interdisciplinaria, o sea que necesita otras ciencias para funcionar, como la psicología, que es la ciencia que nos procura la personalidad de cada estudiante, teniendo en cuenta la finalidad para mejorar sus capacidades y competencias. La sociología es la ciencia que estudia los fenómenos sociales, en la que en el aspecto educativo intenta analizar de una mejor manera los fenómenos que ocurren en la sociedad, ya sea y cómo estos afectan directa o indirectamente a la educación. Y filosofía. Esta ciencia busca planear el ser humano que queremos formar, es decir, que tenga un buen desarrollo físico, mental, social y óptimo para que pueda integrar a la sociedad sin problemas. Hola, mi nombre es Laura y hoy voy a hablar sobre las ventajas y desventajas que posee la pedagogía escolar. Entre las ventajas tenemos que toma en cuenta las diferencias emocionales entre los alumnos y las alumnas. El tomar en cuenta las emociones de los estudiantes es indispensable, puesto que el aprendizaje y las emociones van de la mano. Las emociones influyen tanto en el que enseña como en el que aprende, ya que está claro que solo recordamos lo que aprendimos y vivimos con emoción. Nuestro objetivo como futuros docentes debería de ser propiciar las emociones positivas en nuestros estudiantes para dejar una huella y no una cicatriz. Mejora el rendimiento académico. Ya sabemos que la pedagogía estudia técnicas y métodos para mejorar el proceso de enseñanza, para que el docente sepa qué hacer con el manejo del grupo clase y cómo reforzar e impulsar el desempeño individualmente de cada estudiante. Favorece el pensamiento crítico. La pedagogía tiene por objetivo promover el diálogo y el pensamiento reflexivo e interactivo en los alumnos para que estos sepan cómo desenvolverse no solo dentro, sino también fuera del aula de clases. Entre las desventajas tenemos que se puede crear una codependencia excesiva. Sabemos que el docente está para ayudar e instruir al estudiante, pero el problema nace cuando el profesor está todo el tiempo diciéndole qué hacer y cómo hacer las cosas al alumno, lo cual obtiene por frutos un estudiante que nunca desarrolló su pensamiento crítico. Algunos padres no están preparados para ayudar a sus hijos a desarrollar las tareas. Fuera del salón de clases, los padres toman el rol de guías y orientadores de los estudiantes, pero muchas veces no saben cómo ayudar o instruir a sus hijos con las tareas, lo cual en algunos casos deja a los alumnos a la deriva.